Sean todos bienvenidos, estamos en su canal, la instrucción, el inicio de la espiritualidad restaurada. En este día tenemos la lección número 13, es acerca del adulterio en el corazón. Queremos invitarles para que antes de comenzar en este día queremos decirles que se suscriban si aún no lo han hecho a nuestro canal, o también para que siempre difundan a otras personas este conocimiento, esto que estamos aprendiendo, que cada día nos enriquece y nos lleva a fortalecer nuestro espíritu, a cambiar nuestra actitud hacia nosotros mismos, hacia la vida, y para que podamos entonces disfrutar plenamente de la creación de este maravilloso mundo dado por nuestro Dios. Les decía que hoy vamos a estar hablando acerca del adulterio del corazón. No le basta al hombre solamente abstenerse de practicar el mal, es necesario destruir en sí todo lo que lo lleva a practicarlo, sea por pactos, por palabras o pensamientos. La oración y la vigilancia son poderosos auxiliares para mantener el corazón libre de las influencias del mal. Ahora, ¿cuál es el sentido dado por el maestro a la palabra adulterio entonces? Pues el maestro Cristo, el maestro acostumbraba a emplear para designar no solo toda acción mala, toda infracción, sino todo y cualquier pensamiento malo, entre comillas, aquel que hubiera mirado a una mujer con mal deseo para con ella, en su corazón ya cometió adulterio con ella. Para el maestro, adulterio no es solo quien traiciona al cónyuge, sino todos los que infringen la ley divina, todos los que infringen lo establecido por Dios, todos los que infringen entonces o desequilibran su vida, su universo. Eso es adulterio. Constituye infracción a la ley de Dios desear mal a otro, incluso aunque no llegue a practicarlo. Es una pregunta que muchísimas personas se han hecho. Ciertamente que sí. Pues si hubo un propósito de practicar el mal, o sea, la mala intención, también hubo la falta. Aquel que piensa en cometer un mal acto y no lo consuma por falta de ocasión, es tan culpable como si realmente lo cometiese. En aquel que piensa en el mal y en ese pensamiento se complace, el mal también existe en la plenitud de su fuerza entonces. ¿Sí? Ahora, ¿cómo actúan los espíritus más evolucionados cuando son asaltados por un mal pensamiento? Pues lo repelen con la energía. Así, aunque se les presente la oportunidad, no cederán a aquel mal deseo. Para estos incluso el mal pensamiento les toma ocasión de adelantamiento, ¿sí? Porque ellos lo apartan de su corazón. En aquel a quien la idea del mal acude, pero que le repele con vigor, hay progreso en vías de realizarse y de continuar su evolución, porque tiene claro cuál es su misión. Un espíritu adelantado que ya alcanzó niveles superiores de progreso tiene malos pensamientos. La verdad es que no. Los espíritus elevados solo se ocupan del bien y solo en él piensan. En aquel que ni siquiera concibe la idea del mal, ya hay progreso realizado. Maravilloso, ¿verdad? Otra pregunta, ¿restará alguna oportunidad a aquel aunque se complace en la práctica del mal? Sin duda que sí. No obstante, su progreso espiritual dependerá del esfuerzo que hiciere en el sentido de combatir las malas inclinaciones y cultivar pensamientos de paz y de fraternidad. A medida que avanza la vida espiritual, el alma que se encaminó por el mal camino
se esclarece y despoja poco a poco de sus imperfecciones conforme a la mayor o menos buena voluntad que demuestre en virtud del libre albedrío. Por eso son bienaventurados los hombres de buena voluntad, que tienen propósito, que tienen el pensamiento del bien, que siempre buscan hacerlo. ¿Qué efecto ejerce entonces sobre nosotros practicar o desear el mal a alguien? Pues todo lo que hacemos o deseamos a los otros, sea bueno o malo, provoca una reacción sobre nosotros mismos en bendiciones o en sufrimiento. El mal pensamiento provoca intranquilidad y provoca amargura. Los buenos pensamientos, por el contrario, nos llena el corazón de paz y de alegría. Excelente, ¿verdad? ¿Qué lección entonces podemos extraer de este estudio para nuestro día a día entonces? Dirá usted. La de que debemos mantener nuestro corazón libre de pensamientos mezquinos e inferiores y esforzándonos por cultivar pensamientos elevados, tanto para nosotros como para con nuestro prójimo. Como dice, orad y vigilad, dice el maestro. Pues orando atraemos buenos pensamientos inspirados por espíritus elevados, manteniéndonos vigilantes, rechazamos los malos pensamientos, purificando siempre nuestro corazón. Ahora veamos lo que es acerca de la verdadera pureza y las manos no lavadas, ¿sí? Entonces podría decirse verdadera pureza versus manos no lavadas. No es lo que nos entra por la boca lo que nos hace daño, eso lo sabemos, ¿verdad? Es energía oral en movimiento, porque recuerde que sus pensamientos son energía, sus oraciones o su palabra es energía, al igual que sus acciones. Entonces, podríamos decirse que cuando hablamos, usted tiene energía oral en movimiento. Es lo que sale de la boca, porque proviene del corazón, como son los malos pensamientos, las blasfemias, las maledicencias. No bastan las apariencias de la pureza, porque todos jugamos a ser buenos. Dios quiere la verdadera pureza de nuestro corazón sin mala intención, porque no se trata de disimular o aparentar, se trata de ser y de ser veraces en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, porque son energía. ¿Por qué el maestro dio tan poca importancia al hecho de lavarse entonces las manos antes de comer? Pues para llamar nuestra atención sobre la mayor importancia de lavar nuestro corazón, siempre, librándolo de las impurezas, de las enfermedades que aún le son tan características. Es imprescindible cuidar el corazón como fuente emisora de ese verbo que tenemos para que no perdamos la armonía necesaria para la propia felicidad. Ahora, ¿quiere decir que la higiene del cuerpo es secundaria? No. Tanto del cuerpo como la del alma son merecedoras de nuestra atención y de buena atención. Entre tanto, frente a nuestra gran necesidad de evolución, debe ser dada mayor énfasis a la higiene del alma, ¿sí? Que delante de una persona estar limpia y bien vestida, si es grosera y malediciente, ¿qué mérito puede tener? ¿Me lo repito? ¿Qué mérito tiene una persona estar limpia y bien vestida si es grosera y malediciente? Si tiene malos pensamientos, si está pensando en el mal, si es hipócrita, ningún mérito va a tener, ¿verdad? ¿Cómo interpretar las palabras entonces del maestro? No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, lo que sale de la boca del hombre es lo que lo mancha. Lo que nos entra por la boca solo tiene un objeto de alimentarnos materialmente y solo a nosotros alcanza, ¿sí?, ese alimento.
porque el hecho de que usted se alimente, por ese hecho no va a quedar satisfecho otro o se va a engordar otro, en absoluto, ¿verdad? Entre tanto, las expresiones que emitimos reflejan nuestro interior, es así, revelan nuestra conducta moral, lo que somos realmente, lo que somos interiormente, y de acuerdo con esa misión podemos divulgar el bien o el mal. Lo que sale del corazón y de la mente por la boca es fuerza viva y palpitante, es energía pura, envolviendo a la criatura para el bien o para el mal, conforme sea la naturaleza de esa emisión, para que lo tengamos en cuenta. Veamos otra frase. Toda planta que mi Padre Celestial no plantó será arrancada. ¿Sabes cuál es el significado de estas palabras del Divino Maestro? Significa que la ley de Dios es una sola, es universal y cuyos mandamientos el Cristo sabiamente que holísticamente enumeró en su Evangelio para servir de única guía a todos nosotros. Las distorsiones, las añadiduras y desvíos a aquella ley, fruto de la ignorancia e imprevisión de los hombres, son las plantas que el tiempo y el progreso se ocuparán de arrancar. Con el pasar de los tiempos, los hombres fueron desvirtuando el Evangelio de su verdadera esencia, apartándolo a sus caprichos mezquinos, lo adaptaron. Contenidos tales caprichos, él volverá a su aspecto normal. La verdad es que hoy por hoy a muchas cosas le llaman libro sagrado. Se le da nombre de libro sagrado al libro que se utiliza para guiar doctrinalmente. Y siempre se esboza la frase, Dios dijo, Dios me dijo, Dios enseña en su palabra, Dios esto, y a sabiendas realmente que Dios, hay muchas cosas que Él no ha dicho, que Él no dijo ni dirá jamás. Precisamente por eso muchos hombres, muchas personas hoy en día dicen que la doctrina o la palabra o la escritura se contradice. Y tienen razón. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los siglos han añadido tantas cosas a este libro maravilloso que hoy por hoy la esencia, queda muy poco de su esencia, porque han sido el hombre mismo quien ha manipulado, han tergiversado los designios o las normas de Dios, las normas universales. Es por eso, entonces, que debemos ser sabios y buscar personal e individualmente tener esa conexión directa con el Creador. Ahora, ¿por qué el fariseo se preocupó con el hecho de que Cristo no se hubiera lavado las manos antes de comer? Porque los fariseos, lejos de preocuparse de los verdaderos mandamientos de Dios y con cosas del Espíritu, dan más valor a la apariencia y las reglas terrenales estudiadas por los hombres, de los cuales se volvieron esclavos en razón del orgullo que los caracteriza. Y la verdad, con todo el respeto lo decimos, no hay nadie más orgulloso en su corazón que el religioso, que el fanático, todo aquel que defiende cualquier tipo de doctrina, sea cual sea, raya del fanatismo. Es por eso que debemos entender plenamente de que a Dios ninguno lo tiene que defender. A sus mandatos universales tampoco. Solo usted debe ser consciente de la moralidad de su espíritu, de saber el por qué está aquí, el
de dónde viene y hacia dónde va. Cuando usted tiene claro todas estas cosas, empieza a comprender entonces realmente quién es el creador del universo. Se va a dar cuenta entonces que supera a montón lo poco que las doctrinas, cualquiera que sea, nos han enseñado. Entiende entonces que la relación es personal e individual. Y entonces tal vez usted dirá, pero es que allí dice esto, aquello y aquello. Pues la verdad es que es posible que lo diga, pero lo más seguro es que jamás lo haya dicho, sino que es una interpretación del hombre, tratando de ayudar, entre comillas, ¿sí?, es lo que dice, tratando de que usted esté de acuerdo con el libro, pero no es más. En el transcurso de los siglos, los hombres buscando el bien, porque no quiere decir que están buscando el mal para colocarlo allí, no. Buscando hacer el bien, pues le colocaron, o por alguna situación colocaron allí cosas, pero que a la postre no tiene que ver con lo que realmente es el Dios del universo. Para estos, los fariseos y muchos hoy día, es más fácil la práctica de los actos exteriores que tener que reformar su interior, una vez que ni siquiera consiguieron practicar lo que predicaban. Y esto aplica a toda creencia limitante. Se preguntará usted entonces, ¿qué lección contiene la advertencia del maestro al fariseo? La advertencia nos revela que mientras nos preocupamos con la apariencia exterior, nuestro corazón está lleno de odio y de maldad, que precisan ser eliminados tanto como la suciedad del plato en que nosotros comemos. Ahora, no significa que debamos despreciar la etiqueta. Las buenas costumbres deben ser respetadas y deben ser practicadas por todos. Solo es preciso evitar la hipocresía de las apariencias cordiales y actitudes agresivas. Entonces viene la pregunta, ¿conoces cuál es la finalidad de la doctrina limitante entonces? La finalidad de una doctrina limitante es de esclavizar a la criatura sobre los principios evangélicos y sobre su actitud y conducirla a este Dios terrenal creado hace varios milenios. Pero es preciso que en ella practiquen el bien, apuntado por enseñar la verdad y liberando al espíritu. La religión no salva absolutamente a nadie. Lo que salva al hombre son sus actitudes, tomando conciencia de rectificar y practicar el bien siempre. La religión, por el orgullo del hombre, no abre el camino para la conquista de las virtudes que conducen a Dios. Se lo repito, las religiones, por el orgullo del hombre, no abre el camino para la conquista de las virtudes que conducen a Dios. Porque siempre el ego van a querer endulzarlo. Los espirituales tan comunes en algunas religiones son realmente necesarios. ¿Esos rituales? No, porque se vuelven mecánicos los actos de adoración hacia Dios, bloqueando el aprendizaje que es mayor de sus leyes. Nula es la creencia en la eficacia en las enseñanzas exteriores, sino impide que se cometan asesinatos, adulterios, expoliaciones, que se levantan calumnias y que se causen daños al prójimo. Piensa,
todos los que hacen parte o los que hoy delinquen de alguna manera, hacen parte, han sido fundamentados en alguna enseñanza, en alguna religión o creencia limitante. Y esa creencia no les ha impedido cometer las atrocidades que se cometen a diario. Aún a los que se dicen llamar religiosos. Porque no existe esa conciencia. Existe la conciencia de quedar bien y de que no me pillen y de que siempre querer guardar una falsa imagen. Pero el corazón va bien sucio. Ahora, ¿qué significan entonces los escándalos? Hablemos de los escándalos. Constituye escándalo todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones humanas. Toda mala reacción de uno para con el otro, con o sin repercusiones, es que ciertamente resultará en la aplicación de correctivos dolorosos por la providencia divina, aquel por quien venga el escándalo. ¿Cuál es entonces el significado de escándalo? Escándalo es todo procedimiento contra la moral. Es todo lo que lleva al hombre a la caída, al mal ejemplo, a principios falsos, a abusos de poder. Ay del mundo por causa de los escándalos, es decir, infeliz es el mundo de hoy porque en él aún impera el mal. Porque es necesario que vengan los escándalos, se preguntará usted. Porque estando en expiación en la tierra, los hombres se castigan a sí mismos por el contacto de sus vicios, cuyas primeras víctimas son ellos mismos y cuyos inconvenientes acaban por emprender o por comprender. La providencia divina se vale de nuestras propias imperfecciones provenientes del mal uso del libre albedrío para hacer que nos ajustemos a sus leyes. Entonces la pregunta es, ¿por qué dice el maestro, ay del hombre por quien el escándalo venga? Porque aquel que provoca el escándalo denota ser un espíritu aún imperfecto, carente de evolución, cuyos actos maliciosos de hoy se reflejan mañana bajo la forma de duras pruebas reparadoras. Estas son necesarias para su ajuste a las leyes divinas. Entre sufrir las repercusiones del escándalo y darles causa, es preferible estar en la primera situación, feliz. Por tanto, es aquel a quien el escándalo es dirigido, pues está saldando sus débitos para con la providencia. ¿Sí? ¿Cuál es entonces la razón por la que existen escándalos en el mundo? Pues la causa reside en la imperfección de los hombres que los vuelven propensos a practicar el mal. El mundo solo es malo en razón de la maldad de aquellos que lo habitan. De resto, el mundo es maravilloso. Estando la causa en los hombres, es necesario que estos se perfeccionen para que el mundo se vuelva mejor. El día vendrá en que el mundo transformado por el amor se volverá hábitat del planeta en felicidad, siempre. Una vez que el instinto de conservación nos induce a preservar nuestro cuerpo, entonces, ¿cómo entender la postura del maestro ante esta situación? Podemos entenderla en el sentido figurado. No llevando al pie de la letra sus palabras, significa que debemos destruir en nosotros todo aquello de malo que exista y sea causa de escándalo. Quiere decir también que para el hombre más vale tener cortada una de las manos antes de servir esa mano de instrumento para una acción mala. Entonces, ¿en qué sentido debemos entender la expresión fuego eterno?
La otra expresión que debemos entender en el sentido figurado fue un recurso utilizado por el Cristo el Maestro usando palabras conocidas por los hombres para describir el punto extremo del sufrimiento que padece aquel que se desvía del camino del bien. Los procesos purificadores permanecerán igualmente como el fuego material que existirá en la tierra mientras su concurso perdure en el tiempo, como utilidad indispensable de la vida física. Entonces, ¿qué decir de los que solo practican escándalos a escondidas, privados por la posición social destacable que estos ocupan? Pues la verdad es que hoy por hoy, siglo XXI, son todos ellos falsos moralistas, culpables aún ante Dios, por los buenos ejemplos que deberían dar frente a la responsabilidad de que son investidos. Muchas personas se contentan con evitar el escándalo porque éste les hará sufrir el orgullo, les acarrearía la pérdida de consideración por parte de los otros hombres. Entonces, ¿el escándalo es solo lo que llama la atención pública? No, realmente no. Todos nuestros vicios e imperfecciones que perjudican a nuestro prójimo constituyen también escándalos. Ya no es solamente lo que afecta a la conciencia de otro, es todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones humanas. Toda reacción mala de un individuo para con otro, con o sin repercusión, es malo para nosotros. El escándalo constituye un recurso del que la providencia divina se vale para aplicar correctivos a los que se desviaron del camino trazado por el plan evolutivo. No por eso significa que el causante del escándalo quede impune. No. Una vez que la ley de causa y efecto alcanza a todos, el mismo universo se encarga de equilibrar. Si esta persona no se corrige, si no entiende el mal que hizo, si no se aparta. Ahora, ¿recuerdas realmente qué significa escándalo? Escándalo es todo procedimiento contra la moral. Es todo lo que lleva al hombre a la caída, el mal ejemplo, los falsos principios y los abusos de poder que los vemos en todo. En el sentido evangélico o cualquier doctrina limitante, no es solamente lo que afecta a la conciencia del otro, es todo lo que resulta de los vicios y de las imperfecciones humanas, toda reacción mala del individuo para con el otro, con o sin repercusión. ¿Quedó claro? Ahora ya para ir comenzando a terminar, ¿por qué el maestro dice que es preciso que haya escándalos en el mundo? Porque siendo la tierra habitada por criaturas imperfectas, es natural y consecuente de que de estas se espere actos maliciosos. Entre tanto, esta es una condición pasajera y la tierra será en el futuro un mundo dichoso, si todos hacemos conciencia, si todos tenemos presente que debemos cambiar. Árboles malos solo dan malos frutos. Se lo repito, árboles malos solo malos frutos dan. Diciendo que es preciso haber escándalo, el maestro dejó explícito o implícito mejor que el mismo es obligatorio. No, en lo absoluto. Siendo el proveniente de la imperfección de los hombres, en la medida que esto se esclarece, sus actos tienden a ajustarse a la ley de Dios y va a ir evolucionando, si es consciente, ¿verdad? Se debe pues entender por estas palabras que el mal es una consecuencia de la imperfección de los hombres y no que haya para estos la obligación de practicarlos, que porque el maestro lo dijo, no tenemos por qué practicarlos. Ahora, ¿por qué es necesario que el escándalo venga? Porque teniendo el hombre que expiar sus errores del pasado, se hace necesario que él esté en contacto con aquellos mismos vicios causantes de su caída,
con el fin de ser punido y para que tenga la oportunidad de regenerarse, porque a todos nos da esa oportunidad. Es así que del mal saca Dios el bien y que los propios hombres utilizan las cosas malas o las escorias. ¿Algún día entonces dejará de existir el mal en la tierra? Sí, claro que sí. El mal solo existe en la tierra debido a nuestras imperfecciones. Dejará de existir, no obstante, cuando todos mejoremos o por el exilio a otros mundos inferiores de aquellos que se mantuvieran refractarios al plan evolutivo. El proceso normal de evolución es a través del amor, es algo que tenemos, del cual debemos tener conciencia. El sufrimiento es solo un recurso temporal, proveniente del mal proceder de los hombres, pero nada es para siempre. ¿Por qué es digno de pena aquel que provoca el escándalo? Porque bajo el influjo de la ley de causa y efecto, sufrirá en lo que hubiera hecho. Lo que hubiera hecho sufrir al prójimo. Le repito. ¿Por qué es digno la pena de aquel que provoca el escándalo? Porque bajo el influjo de la ley de causa y efecto, sufrirá en lo que hubiera hecho sufrir al prójimo. Sin embargo, su resignación delante del sufrimiento tornará a este más ameno y soportable. Ahora, aquel que causa escándalo sirve de instrumento a la providencia divina para ésta aplicar correctivos a aquellos que erraron en el pasado. Sin embargo, no por eso el escándalo de hoy quedará impune. Ténganlo presente. Ahora, si vuestra mano es motivo de escándalo, córtala. ¿Cómo debemos interpretar esta expresión del maestro? Si desconsideramos que nuestra mano puede efectivamente ser objetivo de escándalo, estrangulando, usando armas contra alguien, escribiendo algo pernicioso, dañino, nocivo, destructivo en contra de alguien, debemos entender de las palabras del Divino Maestro que le es necesario a cada criatura eliminar de sí todo lo que pueda ser motivo de escándalo, sentimiento de odio o de rencor, deseo de venganza y complejo de superioridad. Todas estas cosas que pasan por la mente del hombre debemos cortarla, ¿sí? Y concluimos diciendo que el Divino Maestro no dice nada absurdo para quien quiera que aprenda el sentido alegórico de sus palabras. Porque es que mucha gente ha dicho que es así y debemos hacerlo como está escrito. Y yo les digo, ¿sabe una cosa? Nosotros, si hoy en día, siglo XXI, viniera el maestro como muchos suponen que van a venir, no lo reconocerían. Estamos en siglo XX, hemos evolucionado, nuestra forma de comunicarnos es totalmente diferente. Él no hablaría con palabras alegóricas, porque ya no se entendería. Si aún así no lo entienden muchos, ahora ¿qué tal si viniese y hablase frente a un grupo de personas de alguna doctrina limitante? Lo desconocerían, ¿sí? Totalmente. Porque el mismo libro dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Y cuando dice renovar nuestro entendimiento, es replantear nuestros conceptos, replantear nuestras ideas, ¿sí? Y empezar a ser holísticos, diferentes, a ser al menos como Él. ¿Me hago entender? No ser textual, porque es que allí dice y lo dice textualmente y qué tal. Debes analizar todo.
sopesar todo para poderlo entender, pedirle a Él sabiduría, no seguir la costumbre religiosa y seguir esclavo de una doctrina limitante, porque toda doctrina, toda, hay 45.000 y de ellas se desprenden los millones de ahí. Y toda doctrina es limitada. Dios es muchísimo, Dios es universal, es mucho más que eso. Esperamos que este tema les haya servido para conocimiento, para edificación de su espíritu. Analícelo, véalo varias veces y saque conclusiones. Ahora lo invito para que difunda, envíe a sus amigos, compañeros, su familia, para que ellos también conozcan y aprendan. Mientras tanto, nosotros le invitamos para la próxima lección, aquí en este su canal, La Instrucción en la Espiritualidad Restaurada. Dios le bendiga. Chao, chao. Chao, 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 chao.